Regresamos a este espacio televisivo, a Vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, compartiendo con ustedes sobre la palabra, sobre esta vida que nos está hablando aquí un poquito Santiago. Y yo acá fuera pensando, uno a veces cuando escucha la palabra, pues ¿hacia dónde nos dirigimos? Cuando la escuchamos a veces pensamos en la palabra escrita, o hablamos en la palabra que se hizo carne, o hablamos de verdad en esa palabra que es la misma carne que es Cristo, porque la palabra que sale de la boca de Dios, que se hace realidad, se hace carne en Cristo, y esa palabra que también entonces es la palabra escrita porque es inspirada, ¿verdad? Por Dios, por el Espíritu Santo para que sea escrita. Así que a pesar de que en el mes de la Biblia, entiendo yo, y usted me corrige, ¿verdad? Porque todavía me falta mucho, pero pienso que está dirigida más bien a la palabra escrita por San Jerónimo, ¿no? Porque San Jerónimo fue el primero que hizo la traducción de la palabra en la Vulgata, que era el lenguaje común en aquel tiempo, y entonces la Iglesia ha decidido tener todo este mes para entonces como que adentrarnos, hacer que nosotros los fieles, ¿verdad?, tomemos un poquito más en serio, o por lo menos hagamos parte de nuestra vida la palabra. Y hay que reconocer que nosotros, bueno, yo, ¿verdad?, hablo por mí, de cuando era pequeña, pues no se le daba el énfasis a la palabra escrita, se le daba el énfasis a participar de esa palabra en la sagrada, en la Santa Eucaristía, compartirla constantemente, ir a participar en los grupos. Pero después, cuando uno poquito a poco se va adentrando, pues yo tengo que decir en los círculos de oración, porque allí en Humacao también se daban unos círculos de oración, y se comenzaba a animarnos a querer introducirnos, o por lo menos adentrarnos en la palabra escrita y tenerle el sentido de nuestra vida. Cuando decíamos que creemos, que tenemos fe, pero cuando decías tienes fe, pero ¿tienes fe en qué? Y cómo tú vas entonces usando la razón que te va ayudando a ir cimentando más esa fe, buscando en la palabra. Y yo recuerdo siempre, a pesar de que pues siempre he vivido en la Iglesia Católica, pero hubo un momento cuando tuve un encuentro en un retiro, me propuse buscar todo aquello que fuera sólido para yo probarle al mundo, a los que estaban a mi alrededor, que yo estaba donde tenía que estar, porque era el lugar que Cristo estaba. Fíjate, me dio con buscar y buscar, y lo busqué dentro de la misma palabra. Pero siempre recuerdo un librito que me encontré de un testimonio de vida de un sacerdote que se convertía al catolicismo, y hablaba una cosa, línea directa, que él decía que era la unidad y la palabra. Y esas dos cosas como que me dieron a mí más fuerza para seguir y meterme más en la palabra y decirle: Señor, yo estoy donde tú quieres que esté. Así que todas estas cosas nos pueden ocurrir, ¿verdad?, como seres humanos que somos, en el camino, y es importante que entonces nuestra fe sepamos, como lo dirá Pedro, dar razón de nuestra fe. Pero ¿cómo puedo dar razón de nuestra fe si solamente la he vivido de una ideología y no me he adentrado en ella? No me he metido en la palabra escrita, no me he metido en esa palabra que se hizo carne, no me he metido en esa palabra del Dios Padre Todopoderoso que dio la revelación. ¿Cómo puedo entonces yo cimentar y dar respuesta a esa fe mía, cuando el hombre me pregunte con el que no cree, o con el que mismo cree pero todavía no está cimentado? ¿Cómo podemos nosotros dar esa respuesta a nuestra fe? Y yo creo que todos esos elementos pues son importantes para poder dar esa respuesta. Así que este mes de la Biblia nos corresponde, entonces yo les propondría, ¿verdad?, que escojamos un libro de la palabra, de la Sagrada Escritura, y lo leamos durante todo este mes para ir adentrándonos. A mí me gustan mucho las cartitas. Usted puede coger las cartitas, puede coger el Evangelio de Juan, que a mí me gusta también, uno de los evangelios, pero tómese esa tarea para que eso le pueda ayudar a dar respuesta de nuestra fe. ¿Por qué? Porque en el tiempo quizás que tú y yo nos criábamos, no había tanto cuestionamiento ahí de, tú dices que es verde, muéstrame que es verde. Pero hoy es chocante la nueva generación, porque la nueva generación no se encanta y no se queda así
simplemente con que tú dices Dios es bueno o simplemente Dios te ama. Si ellos van a buscar la razón, dame una respuesta por qué tú me dices que Dios me ama. Dame una respuesta porque tú dices que Dios es Dios. Pues entonces tú y yo, que somos los portadores en el mundo, tenemos que adentrarnos en la palabra, tomar esa palabra. Por eso el mismo Santiago lo dice aquí. No podemos ya ser que oyentes únicamente. Necesitamos ser oyentes, pero también poner eso en práctica. Por eso esa cartita tampoco gusta mucho, porque él es el que dice la fe y las obras tienen que ir caminando juntas, por decirle, ¿verdad? Porque la fe se tiene que mostrar y se muestra en obra y la obra se muestra en fe, pero no pueden estar así como separadas, unas por allá y otros por el otro lado. Así que Santiago va directo a cómo tú y yo en nuestra fe debemos estar comportándonos, cómo debemos vivir más con la sabiduría divina, con lo que decimos que creemos y nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir sea consono con esa palabra. Por eso tenemos que empezar a adentrarnos en la palabra, en esa palabra que es escrita y que nos va iluminando en el camino, va dándonos ¿qué? Guías en el camino y tú vas buscando. Por eso sí, para mí es importante que siempre invoquemos esa presencia del Espíritu Santo, porque yo recuerdo mucho a nuestro pastor, Padre Mariano, que en paz descanse, que siempre nos decía, pues si tú dices que es eso, ¿por qué no te sacas el ojito de tu cara? ¿Por qué no te quitas el brazo? ¿Por qué no te quitas el pie? Cuando interpretamos la palabra literalmente, entonces ahí está el juego. Por eso es importante que con esa fuerza del Espíritu Santo nos adentremos en la palabra y busquemos, ¿verdad?, que ella misma se nos revele. Yo recuerdo que cuando estudiábamos, y esta parte para mí era bien difícil, Padre, porque nos decían, hay que buscar desde el mismo Espíritu en el que fue revelada esta palabra, que entonces tú y yo la podamos entender. El mismo Espíritu, ¿cómo llegamos a eso? Porque eso fue hace 2000 y pico años, hace mucho tiempo, pero ¿cómo llegamos? Pues es interesante que sí lo logramos. Sí se puede lograr llegar a entender la palabra de esa misma manera y así no necesitamos sacar literalmente y hacer acciones que no corresponden ni era lo que la palabra quería decir. Por eso Santiago lo está recalcando muy bien. Hay que tener en cuenta todos esos detalles para vivir como realmente el Señor así nos los pide, consono con su voluntad. Así que nos encontramos en el próximo segmento, continuando, profundizando si la palabra es el centro de tu vida.